Empezar entonces con la primera charla de nuestro ciclo 2025-1, que es sobre el tema de preeclampsia. Esta charla estará a cargo de tres expositoras, las cuales son Camila Yáñez, que está en el internado 1 en Ocaña, Nicole Rodríguez de 10º semestre, Dana Marcela Pérez de 7º semestre. Entonces las dejo con ellas para que aprendan mucho sobre este tema. Espero que les guste. Hola, buenas noches. Bueno, estas son las bibliografías que utilizamos, las referencias, perdón. Y para comenzar, la preeclampsia es un trastorno del embarazo que se manifiesta con hipertensión y en general proteinuria a partir de la semana 20 de gestación. Este síndrome multisistémico es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal, por lo que su detección y manejo oportuno son esenciales para prevenir complicaciones graves. En cuanto a epidemiología, la preeclampsia es una importante causa de morbimortalidad materna, perinatal y neonatal, complica del 10 al 20% de los embarazos, y la preeclampsia y sus secuelas son responsables de cerca de 40.000 muertes maternas al año. La mortalidad ha sido asociada en especial a una respuesta inapropiada a la presencia de hipertensión severa en el embarazo, mayor o igual a 160 a 110, que no recibe manejo hipertensivo en los 15 siguientes minutos al evento. Y en América Latina y en el Caribe, los trastornos hipertensivos son responsables de casi el 36% de las muertes maternas. Respecto a los factores de riesgo, hay muchas guías de práctica clínica y estudios de epidemiología que han asociado hasta casi 80 factores de riesgo para la preeclampsia, pues todos con diferentes niveles de evidencia. Sin embargo, se debe tener en cuenta que muchos de estos casos ocurren en mujeres que no tienen un factor de riesgo claro. Según la guía de Hospital Padrino, se clasifican los factores de riesgo en moderados y de riesgo alto. Entonces, los moderados son el primer embarazo o nuliparidad, en donde no es claro por qué se considera un factor de riesgo. Se cree que puede ser por una desensibilización de los antígenos paternos que van a cumplir un rol en la fisiopatología de la enfermedad, que la voy a explicar ahorita. También está la edad de la madre. A partir de los 35 años, algunas guías consideran que ya es un factor de riesgo, dando un riesgo relativo de 2 a 3, pero aumenta en gran medida cuando la edad es mayor de 40 años. El intervalo entre partos, tanto cuando es menor de 12 meses a cuando es mayor de 10 años entre cada parto. La obesidad en la madre, es decir, a partir de los 30 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal. El antecedente familiar de preeclampsia, de familiares en primer grado que hayan presentado un episodio de preeclampsia en un embarazo, donde el riesgo aumenta de 3 a 4 veces. Y la gestación múltiple, que aumenta un 8% el riesgo cuando es un embarazo gemelar y de 11 a 13% cuando son trillizos. Por otro lado están los factores de riesgo alto, que está los trastornos hipertensivos en un embarazo anterior, que puede tener una tasa de 25 a 60% más riesgo, con un riesgo relativo de 8.4. Por el contrario, pues se conoce que aquellas que no han desarrollado preeclampsia en el primer embarazo, la probabilidad de tenerla en los siguientes embarazos es mucho menor. La enfermedad renal crónica da un riesgo relativo de 7, pero este varía según el grado de reducción de la tasa de filtración glomerular y si hay otras comorbilidades. También están las enfermedades autoinmunes como el lupus o el síndrome antifosfolípido. Sobre todo el síndrome antifosfolípido da un riesgo relativo de 9, es muy alto, y se cree que es tan alto el riesgo por toda la inflamación, la microangiopatía, el recambio plaquetario y toda la disfunción renal y las comorbilidades que se presentan en estas pacientes. Está la diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, ya que esta se relaciona con otras comorbilidades como la obesidad, la enfermedad renal y la hipertensión arterial crónica, con un riesgo relativo entre 5 y 6. Sin embargo, pues en este caso no es tan frecuente que las mujeres en edad reproductiva sufran de hipertensión, por lo que este factor aislado representa pocos casos. También hay otros factores de riesgo que se nombran en la literatura como la presencia de apnea obstructiva del sueño, las técnicas de reproducción asistida, ya que en estas se necesitan niveles muy altos de estrógenos que también tienen un rol en la fisiopatología de la enfermedad. Listo, ahora explicando la fisiopatología, entonces primero explicando cómo lo que ocurre en un embarazo normal, en donde
pues está el embrión, que está rodeado de células trofoblásticas. Estas van a ir a implantarse en el endometrio y forman el sincitio trofoblasto. Este lo que va a hacer es erosionar el endometrio, entrar en el endometrio y llegar a los vasos sanguíneos que están presentes en él, y a partir de esto se va a formar la placenta. Este proceso se llama placentación. El sincitio trofoblasto debe meterse lo suficientemente adentro en la pared del útero hasta alcanzar el miometrio, que es la capa como más externa. Y ahí es donde se encuentran las arterias espirales. Esto debe alcanzarse para que las arterias que están ahí presentes hagan una remodelación, se puedan agrandar lo suficiente para que lleve toda la sangre que la placenta va a necesitar, sin importar los cambios vasomotores de la madre. Entonces, las arterias espirales se van a convertir en vasos de alta capacitancia, o sea, que pueden tener mucha sangre, y de baja resistencia. Y se van a convertir en arterias uteroplacentarias. Sin embargo, pues en la preeclampsia se considera que hay un fallo inicial en el reconocimiento inmunológico entre la madre y el trofoblasto. Esto lo que va a generar es que la placentación falle. Entonces, el sincitio trofoblasto no va a alcanzar a invadir hasta el miometrio, hasta la capa en la que necesita, sino va a quedar un poco más atrás, como se ve en la imagen de la mitad. Y esto va a generar que la remodelación de las arterias espirales sea insuficiente y no puedan llegar a tener la capacitancia necesaria. Por tanto, no pueden tener un adecuado flujo sanguíneo hacia lo que va a ser la placenta. Esto va a generar una disminución de la perfusión que por ende va a causar hipoxia, isquemia y estrés oxidativo. Y en la madre se va a generar también una respuesta de liberación de factores antiangiogénicos, como el SFLT1, que es importante. Y pues esto va a generar todos los efectos sistémicos en la madre. Entonces ahí se ven los efectos sistémicos que aparecen en la madre, pues todo el aumento del estrés oxidativo y la reacción inflamatoria, además del desequilibrio entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, va a producir una lesión endotelial generalizada, un aumento del eje de renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la sensibilidad a la angiotensina 2, se van a disminuir la producción de vasodilatadores como el óxido nítrico o las prostaciclinas, y en cambio van a aumentar los vasoconstrictores como la endotelina. Esto va a resultar en un vasoespasmo generalizado, una reducción del volumen plasmático, una salida de líquidos a terceros espacios y por tanto edemas, y pues un daño orgánico generalizado. Hay efectos sistémicos, tanto a nivel cardiovascular como la presencia de hipertensión por el vasoespasmo generalizado, una disfunción renal dada por disminución de la tasa de filtración glomerular y presencia de proteinuria, cambios vasculares, también resultados de la lesión endotelial, una disfunción hepática debido a una necrosis periportal por la disminución del flujo sanguíneo, disfunción hematológica que se va a caracterizar por trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y hemólisis, además de que va a haber una hemoconcentración, edema pulmonar y disfunción neurológica por edema cerebral y vasoespasmo de la vasculatura cerebral, que va a causar una pérdida de la autorregulación del cerebro. Sin embargo, pues esto es como muy a grandes rasgos y ya se va a explicar con más profundidad. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta cómo vamos a definir como tal la preeclampsia. La preeclampsia hace parte de un conjunto de enfermedades definidas como trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Específicamente, ¿cómo definimos preeclampsia? Tenemos, digamos, 3 guías de práctica clínica que nos pueden indicar. Uno, pues en la que nos vamos a estar basando, que es la de la COG, que es la Asociación Americana de Ginecología y Obstetricia. Tenemos las guías Plan Padrino, que son las que utilizamos acá en Colombia, y pues la famosa resolución 3280. Todas tienen en común la definición de preeclampsia. ¿Cómo se define? Cuando tenemos una tensión arterial sistólica mayor a 140 o una tensión arterial diastólica igual o superior a 90. Esta, ¿cómo la vamos a confirmar? La vamos a tomar en 2 ocasiones separadas por un tiempo de 4
a 6 horas. ¿Cómo vamos a hacer la toma de la tensión arterial? Pues la vamos a hacer común y corriente, teniendo en cuenta que la paciente esté sentada, en reposo, que el brazo se encuentre en un ángulo de 45 grados a nivel del corazón o en la posición de cúbito lateral izquierda. Adicionalmente de esto, otros criterios incluyen no solamente la tensión, sino que tiene que ser después de la semana 20 de gestación. Otro criterio que se tiene que cumplir es que sea en una mujer previamente sana. O también tenemos que incluir el otro criterio, que es cuando vamos a tener una tensión arterial sistólica por encima de 160 o una tensión arterial diastólica por encima de 110, que eso lo vamos a determinar como una crisis hipertensiva, que más adelante vamos a hablar. Adicionalmente de estos tres criterios principales, se puede definir el conjunto de estos elementos más la presencia de proteinuria o en la ausencia de proteinuria con una lesión a órgano blanco. Adicionalmente de esto, la 3280 nos agrega este último concepto que habla en el puerperio. En las primeras 6 semanas del puerperio, si se encuentran esas cifras tensionales más proteinuria o en ausencia de proteinuria y lesión a órgano blanco, también lo vamos a considerar como una preeclampsia. Ahora, ¿cómo vamos a definir esta compromiso a órgano blanco? Principalmente vamos a ver una trombocitopenia que sea menor, un recuento de plaquetas a 100.000. Vamos a ver una alteración renal donde vamos a ver una creatinina por encima de 1.1 o 2 veces por el límite superior normal de cada laboratorio. Cuando vamos a ver una elevación de las transaminasas, el doble de su valor o por encima de 70. Y vamos a ver clínica de edema pulmonar, entonces la gestante va a presentar dificultad para respirar, vamos a poder observar en la placa de tórax pues, la congestión de los hilios broncopulmonares o vamos a ver la evidencia de la auscultación de crépitos. Adicionalmente de esto, pues también vamos a tener en cuenta la cefalea. La cefalea es muy clave, además que es el síntoma cardinal y el síntoma más frecuente que se va a ver en la preeclampsia. Es una cefalea que va a ser una aparición súbita, va a ser constante y no responde a medicamento y no hay ninguna otra explicación para echarle, digamos, la culpa a esa cefalea. Esos son los criterios de compromiso a otro órgano blanco. Ahora vamos a hablar específicamente cada uno de ellos, teniendo en cuenta cómo se va a definir la proteinuria. La proteinuria yo puedo definirla en dos componentes, cuantitativamente o cualitativamente. Cuantitativamente, ¿cómo? Cuando vamos a ver una recolección y el resultado de esta proteinuria nos va a dar mayor a 300 miligramos sobre decilitros en 24 horas o cuando tenemos una relación proteína-creatinuria mayor a 0.3 o también tenemos la otra opción de que en una muestra de proteína aislada sea mayor a 30 miligramos sobre decilitro. Esa es la opción que tenemos para que sea cuantitativa. Ahora, cualitativamente, que es la que nosotros vamos a tener más asequible, así sea en Bogotá o así sea en cualquier otro lugar de Colombia, en zonas dispersas, vamos a tener la tira reactiva. Entonces, se va a poner ahí en la orina y si nosotros vemos que hay una cruz, porque eso es lo que aplica para nuestra vía colombiana, una cruz, inmediatamente es positivo para proteinuria. Ahora, ¿qué dicen los americanos? Que si tenemos dos cruces, eso es indicativo de proteinuria. Ahí en la imagen les adjunto más o menos cómo se recolecta. Hay en sitios donde vamos a ver, por ejemplo, en Bogotá, que se hace a través de la sonda vesical o en zonas rurales dispersas donde pues no hay la disponibilidad a veces ni siquiera de sondas en donde se recolectan prácticamente a través de los patos. Esto para tener en claro de la proteinuria. Ahora, el componente a nivel cardiovascular, que era lo que les mencionaba de eso, de esa crisis hipertensiva, que es cuando tenemos los valores de una tensión arterial sistólica por encima de 160 o una diastólica por encima de 110. ¿Ahí qué compromisos vamos a nosotros empezar a ver? Uno, pues podemos empezar a tener clínicas de un síndrome coronario agudo. A nivel del electrocardiograma, además de las alteraciones pues fisiológicas que se van a dar por el embarazo, además de esa hipertrofia que uno ve, pues va a haber un aumento de esa hipertrofia especialmente a expensas de cavidades izquierdas. Y pues como había mencionado previamente la compañera, la preeclampsia es una endoteliopatía sistémica caracterizada por una vasoconstricción que nos va a generar un aumento de esa resistencia vascular periférica. Entonces esas son las principales complicaciones a nivel cardiovascular y pues teniendo en cuenta va a terminar haciendo el compromiso y generándonos un edema pulmonar.
Ahora, teniendo en cuenta el compromiso renal, que también los tenemos uno de los criterios, en la guía Plan Padrino, que nos indica cómo sé yo que voy a tener un compromiso renal 1 cuando vamos a tener una oliguria. Es decir, que mi gestante deje de estar orinando lo que debe estar orinando. Entonces, si yo la tengo vigilada con sonda o simplemente ir viendo el gasto urinario, balance de líquidos, que uno le pregunta al jefe, bueno, ¿cómo está? Si yo veo que tiene menos de 0.3 cc kilogramos por hora, pues uno dice, bueno, voy a prender alarmas porque no está teniendo gasto urinario adecuado. Esto es lo que nos dice la guía Plan Padrino. Es decir, que en el total de las 24 horas que yo esté teniendo menos de 500 cc al día es un signo de alarma y tengo que prender foco y pensar, puede que esté cursando con una preeclampsia. Cuando tenemos una creatinina mayor al 1.1 o que tengamos el doble del valor del límite superior. Ahora, viendo en esta imagen, pues como dije, es una alteración de una endoteliopatía sistémica, va a haber una vasoconstricción. ¿Esto qué nos va a indicar? Va a haber una hipoxia, va a haber una disminución del flujo, va a haber una isquemia y va a haber especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que vamos a tener como consecuencia? Una endoteliosis, donde va a haber una edematización, una hinchazón de esas células endoteliales y vamos a tener una alteración de las fenestraciones, una invasión del espacio capilar, va a haber una vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente y eferente, donde vamos a tener una isquemia y por ende la disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, por eso es importante saber el por qué y cómo lo vamos a ver reflejado en los paraclínicos. Ahora, uno de los compromisos más importantes, que es a nivel neurológico, ahí es donde vienen todos los síntomas de eminencia que podemos tener en la eclampsia y también aquí en la preeclampsia. Entonces, esos son los signos de alarma que uno le da a todas las mamás después de uno terminar una consulta, tanto en control prenatal o cuando se está haciendo los controles de primer, segundo, tercer trimestre. Siempre se les comenta y les dice, bueno, mamá, si tú empiezas a ver lucecitas, que son los fonferos, si empiezas a tener piticos en el oído, que son los tinitos, si empiezas a ver una visión borrosa, una cefalea que no mejore con nada, de una ir corriendo al hospital porque esos son los síntomas clínicos que va a empezar a haber una isquemia a nivel cerebral por el mismo mecanismo que se explicó previamente. Por esa vasoconstricción va a haber un aumento de especies reactivas de oxígeno, va a haber un aumento de la actividad simpática a nivel del sistema nervioso autónomo y donde va a haber un aumento de la permeabilidad de la barrera hematocefálica y va a generar un edema vasogénico, por lo que se predispone a que la gestante pueda tener un accidente cerebrovascular más frecuente que sea de tipo isquémico que de tipo hemorrágico, desprendimiento de retina y va a haber toda la alteración a nivel sináptico de la membrana y se pueden empezar a generar las convulsiones, que ya estaríamos hablando de una eclampsia. Ahora, con respecto al compromiso hepático, ¿qué vamos a ver nosotros a nivel de paraclínicos? Uno, vamos a ver el aumento de la AST o de la ALT, es decir, las transaminasas 2 veces por encima del valor normal y muy importante tener en cuenta que si están por encima de 70, que tengamos ahí una lucecita de pensar que no esté haciendo un síndrome HELP. Adicionalmente, vamos a ver los niveles de la lactato deshidrogenasa que estén por encima de 600 unidades. Esto nos va a hablar de todo el mecanismo, el metabolismo anaerobio que se va a estar generando por ese mismo estrés y de citoquinas proinflamatorias generadas por la vasoconstricción. Y aquí es muy importante explicar la fisiopatología y por si a veces le preguntan a uno en ronda, ¿por qué cuando hay preeclampsia da dolor a nivel del cuadrante superior derecho? ¿Por qué tienen una epigastralgia generada? ¿Por qué? Porque esto se va a caracterizar por una inflamación periportal y un daño a nivel de los hepatocitos, que esto nos va a generar una isquemia. Así como una isquemia mesentérica, esto va a generar una isquemia y eso duele bastante. Entonces, por eso, si tenemos una gestante con epigastralgia, dolor a nivel de cuadrante superior derecho, pensemos, bueno, vamos a tomarle cómo están las transaminasas para ver que no esté teniendo ningún compromiso a nivel hepático, pues por la misma isquemia. Adicionalmente, otras complicaciones que podemos tener es un hematoma subcapsular o una ruptura hepática. Ahora, después de tener en cuenta cuáles son los criterios que vamos a tener para identificar, digamos, la lesión de órgano blanco, pues es muy importante reconocer cuando yo digo que es una preeclampsia con criterios de severidad o una preeclampsia sin criterios de severidad. Entonces, empecemos por las guías que nos rigen aquí en Colombia.
Uno tiene en cuenta prácticamente la crisis hipertensiva, hace parte de los criterios de severidad. Entonces, si yo automáticamente tengo una mujer gestante que cumple con esos criterios, digo, tiene una preeclampsia con criterios de severidad con compromiso de órgano blanco cardiovascular, si tiene la tensión por encima de 160 sistólica o mayor a 110. Después vamos a tener en cuenta todo lo que tiene nivel hematológico, entonces vamos a pedirle su cuadro hemático, ver que la paciente no esté muy concentrada, vamos a ver cómo están las plaquetas, vamos a ver cómo están los tiempos de coagulación, porque todo lo que tiene que ver con los tiempos de coagulación también nos habla de la función hepática. También vamos a ver cómo está la elevación de las transaminasas, cómo está el lactato deshidrogenasa, si está por encima de 600, la epigastralgia, el dolor en el cuadrante superior derecho, la oliguria, todo lo que había mencionado previamente, la clínica de un edema pulmonar, los síntomas de eminencia, de fosfenos, la cefalea, visión borrosa, tinnitus, todo eso hace parte de los criterios de severidad. También está incluido el compromiso de la unidad fetoplacentaria. Es decir, que si yo estoy presentando, además de las tensiones elevadas de 140 y más de 90, y tengo un abrupto de placenta, inmediatamente eso hace parte también de criterios de severidad. O si empiezo a ver, por ejemplo, en la monitoría fetal, que tengo un patrón ACOG2 o ACOG3 o un estado fetal no tranquilizador, o que haya sufrimiento fetal, eso también me hace parte de los criterios de severidad y tengo que desembarazar a la paciente. Y pues del otro lado tenemos los criterios que tenemos, nos recomienda ACOG, que pues los pueden ir leyendo, muy parecidos a los otros. Ahora, hablando especialmente de la clínica, ¿qué es lo más frecuente que yo voy a ver semiológicamente de la paciente que me llega con preeclampsia a la consulta externa, a urgencias o incluso a sala de partos? La cefalea es el signo de eminencia principalmente. Aproximadamente un 70% de todas las pacientes que sufren preeclampsia tienen esa cefalea que les había dado con las características previamente. Después de la cefalea, ¿qué es lo que le sigue? Los fosfenos, la visión borrosa, todas las alteraciones, pérdida de la agudeza visual, manera abrupta también. Y ya en menor cantidad hace parte el dolor en hipocondrio, en cuadrante superior derecho o en epigastrio, y es muy frecuente que presenten esta sintomatología. Entonces es muy importante saberse la semiología antes de revisar los paraclínicos. Ahora, listo, ya tenemos las definiciones, ya sabemos cuando es con preeclampsia con criterios o sin criterios de severidad, ¿qué le voy a pedir yo a esta paciente? Entonces se tiene en ginecología la famosa batería que es del perfil toxémico. ¿Qué incluye esa batería o ese conjunto de paraclínicos que yo voy a pedir para ver si mi paciente tiene criterios de severidad? Uno, vamos a pedir un cuadro hemático. ¿Por qué vamos a pedir un cuadro hemático? Porque ahí yo voy a ver cómo está la hemoglobina de mi paciente, voy a ver cómo están las plaquetas, voy a descartar que tampoco esté cursando a la misma vez, porque también es posible que la paciente te esté cursando con una preeclampsia y también con una sepsis obstétrica. Y vamos a ver también cómo están las bilirrubinas, vamos a ver cómo están las transaminasas, la lactato deshidrogenasa, los tiempos de coagulación y los índices proteína, creatinina, o en caso de que no haya disponibilidad, pues se hace la recolección de proteinuria en 24 horas. Otros estudios adicionales no son necesarios para yo poder diagnosticar, entonces no necesito tomar una resonancia magnética, no necesito tomar un electroencefalograma si mi paciente va a entrar en eclampsia, no, nada de esto es necesario para pues poder yo terminar de arreglar y llevar a cabo el diagnóstico. Ahora vamos a hablar como tal de cómo abordo yo una paciente con preeclampsia y cuál es el manejo que tengo que dar. Entonces, muy importante tener en cuenta dónde estoy yo ubicado. Entonces, es muy diferente a la paciente que yo recibo en Bogotá, que estoy en un tercer, cuarto nivel, que tengo el neonatólogo, tengo la UCI neonatal, tengo el ginecólogo, a estar en un segundo o un primer nivel que recibes este tipo de pacientes en zonas descentralizadas de la región. Entonces, es muy importante tener el contexto social, económico y pues territorial en donde estamos ubicadas. Las guías estadounidenses recomiendan que si la paciente, después de tú modularle los rangos de preeclampsia que no tenga criterios de severidad,
pues estas pacientes las puedes mandar en control ambulatorio. Pero si yo sé que mi paciente no tiene las condiciones para yo poder hacerle su control cada que venga cita cada 24, 48 horas, entonces mejor hospitalicemos a esta paciente. Y que cada paciente es única. No puedo decir que tengo esta lista de medicamentos y esto aplica para todas las pacientes con preeclampsia, no, porque muchas pacientes tienen comorbilidades con diabetes gestacional, tienen su enfermedad renal crónica, entonces es muy importante tener esto en cuenta antes de proceder al manejo farmacológico. Entonces vamos a iniciar con la preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Dónde yo voy a tener esta paciente? ¿La voy a tener en la casa, en UCI? No. Si mi paciente está con preeclampsia sin criterios de severidad, yo la voy a hospitalizar en el piso de obstetricia. ¿Para qué? Voy a observarla durante 24, 48 horas, voy a hacerle su perfil toxémico, voy a hacerle su ecografía fetal para descartar que no haya ningún estado no tranquilizador del feto, voy a hacer su monitorización. ¿Cómo va a ser la dieta, la alimentación de la paciente? Pues va a ser normal, a menos que tenga otro tipo de comorbilidades como diabetes gestacional o otro tipo de patologías concomitantes. 3, muy importante, el control de la tensión arterial. Se recomienda hacer el control cada 4 horas por esas 48 horas que yo voy a estar supervisando a mi paciente. Adicionalmente, de ver cómo está nuestra gestante, tenemos que tener en cuenta cómo está el bienestar fetal. ¿Cómo yo voy a medir el bienestar fetal? Uno, pues lo vamos a hacer a través de la ecografía, podemos hacer ecodoppler para descartar que no haya ninguna alteración de las arterias uterinas ni de las arterias umbilicales, que esto va muy a la mano de una patología que es la restricción del crecimiento intrauterino o un peso pequeño para la edad gestacional. Y también vamos a hacer la monitoría para ver descartar que no haya acidosis en el feto. Ahora, aquí es donde venimos a la parte de los controles ambulatorios. Entonces, digamos que yo hospitalicé a mi paciente, estuvo 72 horas en observación, descarté con mi perfil toxémico que no tuviera ningún criterio de severidad. Yo envío a mi paciente en control ambulatorio, la veo en una semana, es decir, en 7 días, y voy haciéndole sus ecografías de control cada 15 días con su ecodoppler. Uno, para ver que no hay un feto pequeño para la edad gestacional, ni que haya una restricción del crecimiento intrauterino. Adicionalmente, el bienestar fetal, yo tengo que hacer un diario de tensiones arteriales. Entonces le digo a la mamá, tienes que hacer un diario en donde te tomas la tensión arterial 3 veces al día y en esa otra semana que te vuelvas a encontrar con la paciente, pues ves cómo está el monitoreo, si hay necesidad de hacer un ajuste farmacológico al manejo. Ahora vamos a hablar del manejo farmacológico de las pacientes con preeclampsia sin criterios de severidad. Entonces acá tenemos un esquema de un algoritmo que es listo. En la primera línea que vamos a ver, tengo mi paciente que cumple con la definición de preeclampsia sin criterios de severidad. ¿Qué es lo que voy a empezar a yo? Voy a darle su manejo farmacológico. ¿Cuáles son los que más frecuentes estamos viendo aquí en Colombia que se utilizan en la práctica? El nifedipino y la alfa-metildopa. El nifedipino yo lo puedo estar administrando 30 miligramos cada 8 horas, puedo dar 30 miligramos cada 12 horas, todo depende de cómo yo controle a mi paciente. Y en caso de que no tengamos disponible el nifedipino, entonces le vamos a administrar alfa-metildopa, que viene en sus presentaciones de 250 miligramos en tabletas. Entonces yo puedo iniciar con esta dosis, 200 miligramos cada 8 o cada 12 horas y voy viendo esa primera semana. Si yo veo que esa dosis no me está funcionando, entonces la duplico hasta 500 miligramos cada 8 o cada 12 horas, dependiendo de las necesidades de mi paciente. Ahora, ¿cuál es el objetivo terapéutico que yo tengo? Que tengo unas cifras tensionales entre 140, 145, 90, 95. Si yo tengo cifras tensionales inferiores, vamos a empezar a ver que va a haber una disminución de la unidad fetoplacentaria. Entonces no le va a llegar el adecuado volumen
ni requerimiento pues, que necesita el feto. Entonces, por eso tampoco podemos bajar las cifras tensionales de manera inmediata. Aquí les dejo una tablita en donde está disponible pues todos los medicamentos. Lo que les digo, lo más frecuente que pues yo he visto aquí en mi práctica clínica, que me encuentro haciendo el internado en una zona afuera de Bogotá, es que se encuentra disponible el nifedipino y el alfa metildopa. Incluso a veces también hay clonidina, que se puede utilizar de 150 a 30 microgramos cada 8 horas. Ahora, ya que tenemos claro cuál es el manejo de la preeclampsia sin criterios de severidad, ahora vamos a hablar cómo vamos a manejar una paciente cuando tenemos preeclampsia con criterios de severidad, y esto está basado en la 3280. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que la doctora Gladys nos ha enseñado desde séptimo grado, vamos a hacer el paciente mío. Voy a monitorizar a mi gestante, voy a asegurar accesos venosos, preferencialmente si tengo un Yelco 16 o 18. 2, voy a promover el oxígeno para que mi paciente esté saturando por encima del 95%, y vamos a empezar con la infusión de sulfato de magnesio. ¿Cómo viene la presentación de estas ampollas? Estas ampollas, la más frecuente es que vengan 20% en 10 mililitros, es decir, que voy a tener 2 gramos. ¿Cuál es la dosis que se va a administrar? La dosis inicial voy a darle 4 gramos. ¿Cómo yo preparo eso, o cómo yo le digo a la jefe que me prepare, digamos, la infusión de sulfato de magnesio? Le digo, jefe, prepárame 2 ampollas de sulfato de magnesio en 150 mililitros de solución salina, y que lo pase en los primeros 10 a 15 minutos. Esa es la orden inicial que uno le tiene que dar. Después, si yo veo que mi paciente mejoró, y si no mejoró, pues voy y administro otro bolo también de 4 gramos. Si mi paciente ya con eso mejora, entonces voy a darle su dosis de mantenimiento. ¿Cómo preparo eso para que me equivalga a 1 gramo por esas 24 horas que yo le voy a administrar? Porque toca hacerle el manejo por 24 horas. Entonces, la dosis de mantenimiento son 4 ampollas en 500 mililitros de solución salina normal. Esto me va a dar un equivalente, si lo ponen a uno en bomba de infusión a calcularlo, eso nos equivale a 67 mililitros por hora, que es equivalente a 1 gramo. Repito, esto lo vamos a administrar, esta dosis de mantenimiento, por 24 horas. Ahora, es muy importante tener en cuenta que cuando yo voy a administrar sulfato de magnesio, tengo que tener a mi paciente con sonda vesical. ¿Por qué voy a tenerla con sonda vesical? 1, porque necesito ver el gasto urinario y descartar que mi paciente esté teniendo una intoxicación por sulfato de magnesio, que eso también es muy frecuente. ¿Cuáles son los rangos terapéuticos del sulfato de magnesio que vamos a ver a nivel del plasma? Va a ser entre 5 a 9. A partir de 9 miligramos por decilitro es donde vamos a empezar a ver los síntomas de intoxicación por sulfato de magnesio. Y eso está en la mnemotecnia que les pongo acá, que es BURP. Entonces vamos a tener una disminución en la frecuencia cardíaca, vamos a ver una disminución del gasto urinario, una disminución de la frecuencia respiratoria, y vamos a ver una hiperreflexia, especialmente a nivel del reflejo patelar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta corrección de esta intoxicación por sulfato de magnesio? Esto se hace mediante el gluconato de calcio. Vamos a administrar 1 gramo vía intravenosa y lo vamos a pasar entre los primeros de 3 a 4 minutos. Si vemos que no hay respuesta y que sigue habiendo esa hiperreflexia, le vamos a administrar otro bolo y le dejamos el mantenimiento con de 500 a 1000 cc más la furosemida. Ahora, ¿por qué utilizamos el sulfato de magnesio y no utilizamos alguna otra cosa? Porque se han hecho múltiples estudios y múltiples metaanálisis en los cuales se ha identificado que la mitad de la población que utiliza sulfato de magnesio se reduce la complicación más frecuente de la preeclampsia, que es la eclampsia. Entonces, esa es la razón principal por la que utilizamos sulfato de magnesio, aparte pues del componente que nos va a dar de la neuroprotección. Entonces, digamos que listo, yo manejé a mi paciente, le bajé las cifras tensionales y las tengo por debajo de 150 la sistólica y por debajo de 100 la diastólica, pero que no esté en rangos de crisis hipertensiva, yo puedo empezar a hacer la transición a un manejo farmacológico vía oral.
¿Cómo voy a hacer esta transición? Esto lo vamos a hacer a través de los dos medicamentos que más les he dicho. Va a ser el nifedipino, lo vamos a administrar 30 miligramos vía oral cada 8 horas, o puedo darle nifedipino 10 miligramos cada 6 horas. O podemos administrar el alfa-metildopa 500 miligramos entre 6 a 8 horas. Es muy importante yo ir tomando los exámenes que les comenté del perfil glucémico cada 8 horas para ir viendo si hay respuesta y descartar que haya un retroceso de ese daño órgano blanco que se hizo. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a manejar la crisis hipertensiva, que es diferente a la preeclampsia sin criterios de severidad y la preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, la definición de la crisis hipertensiva es lo que le llevo mencionando, que tengamos una tensión arterial sistólica por encima, mayor o igual de 160, o una tensión arterial diastólica por encima de 110. Ahí es donde vamos a utilizar el famoso labetalol. El labetalol, ¿cómo lo vamos a administrar? Vamos a empezar con bolos de 20 miligramos cada 20 minutos. Si yo veo que mi paciente no me está respondiendo, duplico la dosis, le doy 40. Si a los 20 minutos no me responde, le doy 80, hasta llegar a la dosis máxima acumulada de 300 miligramos al día. Tenemos otras opciones. Si no tenemos labetalol, que es muy raro, eso sí está en casi todos lados, podemos dar hidralazina. Esto básicamente lo vamos a administrar como un bolo de 5 miligramos cada 20 minutos hasta llegar a 20 miligramos. Si no tenemos respuesta de esto, pues tenemos que escalonar a otro hipertensivo. Adicionalmente, un datico que les dejo es que tenemos que tener en cuenta en las gestantes que tienen antecedentes de asma, no utilizar el labetalol, sino más bien utilizar la hidralazina o el nifedipino, porque pues esto exacerba la sintomatología que tiene. Y lo mismo, ya controlamos esta crisis hipertensiva con el labetalol IV o la hidralazina IV, vamos a tenerle el mantenimiento igual con nifedipino, 10 miligramos cada 6 horas o 30 miligramos cada 8 horas. También es muy importante aquí hablar del aspecto a nivel también fetal, en donde vamos a hablar del concepto de la maduración fetal. Es muy importante saber si yo estoy cursando con una paciente que está teniendo crisis hipertensiva o una preeclampsia con criterios de severidad o preeclampsia sin criterios de severidad que se encuentre entre la semana 26 a la semana 34 de gestación. Muy importante administrar la maduración pulmonar, que esa se va a hacer mediante la betametasona. Se van a aplicar 12 miligramos vía intramuscular, 2 dosis en 24 horas para cumplir con un ciclo, para evitar todas las complicaciones de la prematurez, que tiene que ver con la sepsis neonatal, síndrome de dificultad respiratoria del prematuro y todas las complicaciones de la prematurez. Y ahora vamos a hablar de este último concepto, que es de la finalización del embarazo, que pues también es una herramienta que se utiliza. Y muy claro esto, todo paciente que ya tenga un feto que se encuentra a término, es decir, que esté después de las 37 semanas de gestación y yo tengo una gestante con preeclampsia, con criterios de severidad, mi conducta no va a ser ni poner labetalol, ni poner sulfato de magnesio, nada. La conducta es desembarazar a la paciente. Ahora, si estamos en este límite de edad gestacional, que son las 34 semanas de gestación, ¿qué vamos a hacer? En pacientes por encima de las 34 semanas de gestación, cuando yo desembarazo, termino el embarazo, cuando veamos que hay signos de inestabilidad materna, entonces si presenta un accidente cerebrovascular, si presenta una eclampsia, si presenta cualquier signo de inestabilidad clínica o que haya alguna alteración fetal, inmediatamente desembarazar. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos menor a la semana de 34 semanas de gestación? Cuando yo decido finalizar el embarazo, cuando hay un abrupto de placenta, cuando hay una eclampsia, cuando hay una coagulación intravascular diseminada o cualquier otra alteración de disfunción de órgano blanco, o cuando veamos en la monitoría fetal que hay un estado fetal no tranquilizador, también vamos a finalizar el embarazo. Y pues muy importante, la maduración pulmonar con la betametasona y también la neuroprotección, que la vamos a tener con el sulfato de magnesio. Y listo, respecto a las complicaciones de la preeclampsia,
tenemos la progresión de la enfermedad, ya que pues si esta no es controlada va a llevar a eclampsia o síndrome HELP, las cuales pues tienen una mayor tasa de mortalidad. Así a grandes rasgos, el síndrome HELP pues es una forma severa de preeclampsia, se asocia a aumento de la morbimortalidad materna y se caracteriza por un estado de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. Y por otro lado, la eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas que pueden ser focales o multifocales, que sean pues de nueva aparición y que no estén condicionadas por epilepsia o isquemia o hemorragia o pues cualquier otra causa. Esta pues es una importante causa de muerte materna, ya que pues las convulsiones pueden llevar a hipoxia severa o a trauma o neumonía aspirativa u otras complicaciones. Y a largo plazo, cuando hay episodios convulsivos recurrentes o una hipertensión severa refractaria, puede llevar además citotóxico y infarto y a consecuencias neurológicas a largo plazo como fallas en la memoria o en la cognición. Por otro lado está el daño a órganos, pues lo previamente mencionado, por ejemplo el daño renal, en el cual pues está la proteinuria que puede perdurar incluso meses después del parto. También un daño hepático, un edema pulmonar, bueno, entre otros. Está el riesgo de muerte materna, teniendo en cuenta que pues, la preeclampsia y sus secuelas son responsables de más o menos 40.000 muertes maternas al año, lo que pues lo vuelve un problema de salud pública y se sabe que la hemorragia intracerebral es la principal causa de muerte en estas mujeres. Y es muy importante realizar el control de la tensión arterial sistólica lo más temprano posible, idealmente en los primeros 15 minutos. Está el desprendimiento de la placenta, que pues puede poner en peligro tanto la vida del feto como la de la madre. Sin embargo, pues esto es poco común, ocurre en menos del 1% de los embarazos, con preeclampsia sin características graves y en el 3% de los que tienen características de severidad. Tenemos también las consecuencias fetales, que se dan por la alteración del flujo sanguíneo pues, al feto, y por tanto pues se va a producir un estrés oxidativo y un daño endotelial. Esto va a causar restricción del crecimiento fetal, oligohidramnios, un estado fetal no tranquilizador, aumento del riesgo de parto pretérmino, un puntaje de Apgar bajo y la complicación más grave a nivel fetal, que es la muerte fetal intrauterina, que pues esto ocurre en casos de hipoxia aguda, insuficiencia placentaria o pues desprendimiento de la placenta. Se sabe que también pues los problemas no son únicamente como a corto plazo, sino, por ejemplo, en esta tabla que pues se muestran otros problemas que pueden ocurrir a largo plazo, como la parálisis cerebral, la sordera, ceguera, resistencia a la insulina, entre otras. Y por último, la enfermedad cardiovascular en la madre. Muchos estudios de epidemiología han demostrado que las mujeres que tienen una historia previa de preeclampsia tienen un riesgo cardiovascular aumentado. Y este riesgo es todavía mayor si la mujer ha tenido varios embarazos en los que ha tenido preeclampsia o ha tenido partos pretérmino. Por tanto, pues como estas mujeres tienen un riesgo aumentado tanto de hipertensión, de infartos, de ACVs, de falla cardíaca, entre otras, pues es importante que tengan un estilo de vida saludable, que mantengan pues el peso ideal, realizar ejercicio, una dieta baja en grasas, bueno, hacer como todas esas recomendaciones de un estilo de vida saludable. Bueno, en cuanto al tamizaje, se recomienda realizar una ecodoppler en la semana 12 a 14 y se sabe que los hallazgos anormales de la arteria uterina son más comunes en la preeclampsia de inicio temprano que en la de inicio tardío. Y esto confirma la impedancia del flujo sanguíneo asociada a la falla de la remodelación fisiológica de las arterias espirales y por ende explica la mala perfusión placentaria, la hipoxia y lesiones por reperfusión en la preeclampsia de inicio temprano. ¿Cómo se puede prevenir? El control prenatal es importante, realizar el control de la presión arterial, como ya mencionaron mis compañeras, y también la administración de ASA, 80 a 100 miligramos diarios a partir de la semana 12 de gestación y hasta el día del parto, en mujeres con 2 factores de riesgo moderados o con un factor de riesgo alto. También es importante la consulta preconcepcional, control de patologías de base. La anticoncepción es una forma de prevenir embarazos en mujeres que tengan altos riesgos
Y la sentencia C355 de 2006 también es una forma secundaria de prevenir, ya que esta nos informa sobre el acceso al aborto en mujeres que tengan alto riesgo también. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicas. Si alguien tiene alguna duda, pues puede irla haciendo, ya sea por el chat o si quieren prender el micrófono. Eh, bueno, pues creo que no hay dudas. O Daniel Mauricio, ¿tienes una duda? Bueno, bueno, entonces pues recuerden que nos vemos dentro de 15 días para una charla sobre amenaza al parto pretérmino. Entonces, pues no siendo más, nuevamente muchísimas gracias a las expositoras y pues muchas gracias a todos por asistir y pues tengan todos una linda noche. Muchas gracias, que tengan una buena noche.